Y seguimos hablando de los precios, pero con otro rubro y otro impacto, ¿no? Decimos, bueno, neumáticos, transporte de gasoil, todo tiene que ver con todo, pero los alimentos, venimos contando, ¿no? Y gracias al relevamiento de diferentes entidades, y una de ellas es el Centro de Almaceneros de Córdoba, vemos cómo van subiendo. Bueno, queremos ver cómo van terminando el mes de julio. Julio que ha sido realmente impactante. El informe del Centro de Almaceneros informó el porcentaje de incremento hasta 21 días de julio, ¿no? Veremos cómo van a terminar. Arrojó el 9,06%. Y entre los principales elementos que han aumentado de necesidad primaria, ¿no? Estamos hablando de harina, estamos hablando de aceite. Bueno, Vanessa Ruiz es justamente con quien vamos a hacer nota hoy, gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba, para que nos explique un poco la evolución de los precios, pero fundamentalmente cómo estamos terminando julio con el precio de los alimentos. Vanessa, buen día. Bueno, muy buenos días, Paula. Un saludo para vos, para el equipo y por supuesto para todos los televidentes. A ver, un poquito, vamos a desarmar este informe que tenía lugar hace unos días y que hablaba en detalle del porcentaje de aumento elemento por elemento, al menos impactando aquí en Córdoba. ¿Nos podés contar, por favor? Es así, desde nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias siempre elaboramos, ¿no?, un informe mensual. Bueno, este informe mensual ha tenido que ser desglosado en ya dos informes. Uno que hicimos un corte en lo que fue julio, fue tan álgido julio y tan voraz en cuanto a los incrementos que hicimos un corte a los 13 días de julio, ahí ya nos arrojaba un 8,65% de incremento, y el otro corte lo hicimos a los 21 días, donde nos medimos un 13,84%, un promedio de los incrementos de alimentos esenciales y básicos. Para que tomemos dimensión, con el corte desde el 30 de junio al 21 de julio, en esos días una familia tipo necesitó 4.913 pesos más para poder adquirir la canasta básica alimentaria. Y si lo traducimos en algo aún más gráfico, se perdieron de compra 28 litros de leche con esta actualización constante en el precio de los alimentos. ¿En el tramo de cuánto tiempo, Vanessa? 21 días. Ese fue con el corte que hicimos entre el 30 de junio al 21 de julio. Ahí contemplamos, ¿no?, cuál ha sido la velocidad de los incrementos que han llegado y la voracidad que han tenido los incrementos. Porque bien lo anunciabas al principio, hay productos que subieron casi un 50%, como lo fue, por ejemplo, el aceite, 48% de incremento. Otro de los productos esenciales, la harina, 43% de incremento. Verdaderamente golpea fuertemente, siempre teniendo en cuenta en los 21 días de julio, ¿no? Fueron muy álgidos y lamentablemente sabemos que los ingresos familiares no se están actualizando a esta velocidad como lo está haciendo esta canasta básica alimentaria. O sea, la canasta básica alimentaria, que siempre es la misma, que se midió, y esto que decís vos, que no deja de llamar la atención y que de preocupar, que se divide un informe en dos por la evolución, lamentablemente, el avance de la inflación. La misma canasta en 21 días pasó a valer casi 5.000 pesos más. Es así, lamentablemente ese es el importe que las familias necesitan para comprar la misma canasta básica alimentaria medida al 30 de junio, ¿no? Es por ello que luego después uno analiza y contempla los cambios de hábitos, las modificaciones en el hábito, en las compras. Hoy, lamentablemente, en tanta dispersión de precios y en esta evolución constante del precio de los alimentos, las familias realmente están haciendo malabares. Entre que encontramos familias muy endeudadas y sobre todo familias que por más que quisiesen comprar se ven limitadas porque aparte de la evolución constante del precio de los alimentos, tenemos esto otro que bien denominaba Franco en otro área, en neumáticos. Sí. Es lo mismo que se está reflejando en alimentos. Hay faltantes de alimentos a pesar de las actualizaciones en el precio de las mismas. Claro. Vanessa, te quería preguntar, pensaba, ¿no?, el grado de crisis al que se está llegando, porque hay dos caras y hay dos lecturas. Por un lado, la falta, ¿no?, de alimentos, o la falta de stock en algunos rubros, el remarque permanente de precios, y por otro lado, los índices que vos sabrás leer mejor, a lo mejor, de
desempleo, de impulso económico en la actividad, la gente que sale a comer, las vacaciones que arrojan resultados, bueno, bastante positivos, ¿no? Hablábamos con la gente de turismo, pero no solamente la parte de los datos oficiales, sino los datos privados también, que notan realmente un incremento en lo que es sobre todo el área turística. Digo, ¿cómo se lee esto? Porque hay una crisis por un lado, pero por otro es como que se busca vivir el momento, consumir, instar el consumo, activar el mercado. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, nosotros también eso lo vemos en góndola, no en consumo. Vemos también como dos realidades distintas. Aquellos ante los futuros incrementos y la incertidumbre que acarrea, por supuesto, en precios y con la práctica, ¿no?, que ya tenemos los argentinos, sabiendo que esto puede derivar a mayor inflación, hay un segmento de la población que puede hacer un estoqueo y que tiene la disponibilidad económica para realizarlo. Entonces, se estoquea, prevé compras hacia el futuro, quizás a esta altura ya pudo comprar buena parte de lo que vaya a consumir a lo largo de lo que sea el año, porque bueno, se apunta a perecederos, a higiene y limpieza. Entonces, tenemos un segmento que hace ese abastecimiento adelantado e incluso mejora sus condiciones de compra, ¿no? Lo vemos, fiambres premiums, en líneas de lácteos, que incluso ofrecen muy buenos precios y muy buenas alternativas, pero por el otro lado también tenemos aquel segmento al que no le alcanza y que ya hizo todos los cambios posibles en cuanto a lo que se refiere alimentos, ¿no? Que cambia, ahí es donde se está reflejando en ese segmento, Claro. y casualmente suele ser el más humilde y el más vulnerable, las caídas que se reflejan en el consumo de carne per cápita, ya uno de los más bajos en los últimos tiempos, 47 kilos per cápita, la caída abrupta en lo que se refiere a todo el segmento de lácteos y de frutas y verduras. Lamentablemente también en este segmento se ven las dos realidades, ¿no?, en cuanto al poder adquisitivo. En un ratito vamos a ir a una verdulería y a una frutería para ver cómo están los precios. Pero ¿qué información tenés vos desde el Centro de Almaceneros de Córdoba en este relevamiento, en este informe de precios que hacen permanentemente? Bueno, si bien en estacionales hemos observado y hemos medido o sea, no hay tantos incrementos, sobre todo siempre apuntando a lo que es de época, ¿no? Es cuando uno se apunta a lo que es la compra en productos de época, es donde ve mayores rebajas o mayor ahorro. Lo que sí hemos medido desde hace un tiempo, hoy estamos casi en uno de los máximos consumos históricos en el consumo de papa. En papa jamás cayó su consumo, es más, paulatinamente ha ido creciendo el consumo, que casualmente es un producto que no sufre grandes incrementos y acompaña por su gran versatilidad, claro, y sobre todo porque llena. Bueno, este es uno de los productos que más ha recuperado posicionamiento en lo que es la canasta básica alimentaria, más allá de que si es saludable o no, ¿no? Hoy por hoy se apunta a algo que pueda llenar y pueda complementar alguna u otra comida. En cuanto a todas las demás, ya teníamos caídas cercanas entre un 30 y un 35% de consumo de frutas y verduras a lo largo de todo el año. Recordemos que a principio de año hubo un gran incremento en estas frutas y verduras y que prácticamente no descendió. Claro. Finalmente, Vanessa, preguntarte, ¿hace cuánto que está en actividad el Centro de Almaceneros haciendo este tipo de mediciones y si hay algún antecedente comparable con la situación actual de esto, ¿no? De desdoblar informes, de este nivel de evolución, de inflación que nos obliga a modificar conductas permanentemente? Bueno, 118 años es donde trabaja el Centro de Almacenero, donde lamentablemente ha observado muchas de estas crisis, y el Departamento de Estadísticas y Tendencias, 13 años ya trabajando. Lamentablemente se han observado otras crisis similares, no tan agudas como las anteriores, pero ya con estos números que complejizan lo proyectado, ¿no? Porque julio, recordemos que los meses anteriores veníamos observando un leve descenso en cuanto a los porcentuales luego de que un marzo fue muy alto. Lamentablemente julio rompe todas las perspectivas, volvemos a tener fuertes incrementos, la inflación se va a situar bastante alta a lo que ha sido en los meses anteriores,
y bueno, lamentablemente, si bien hay otra contención social y distinta, digamos, el manejo de esta crisis por parte de los gobiernos, lamentablemente el no manejo de la inflación, el contexto político-económico, esta tensión cambiaria y este ámbito de incertidumbre permanente, bueno, complejizan, ¿no?, todos los números, bueno, situándonos en posiciones similares a otras crisis que hemos vivido lamentablemente en la Argentina. Julio, tremendo. Julio 2022, tremendo. ¿Cómo cerramos con lo que más aumentó, perdón, es harina, aceite y qué más en general, a grandes rasgos? Y mermeladas un 43%. Y hay otro dato que le tenemos que anexar a este informe que habíamos con el corte de los 21 días. Sí. Esta semana llegaron nuevos incrementos en cuanto a huevos, un 25% de incremento y un 20% en el incremento del pollo, y lamentablemente ya tuvimos una actualización del precio del pan y nos avisan que se está pensando, se está evaluando en un próximo incremento para el precio del pan cercano al 10%. Bueno, lamentablemente vemos que no termina de finalizar julio y siguen llegando nuevos incrementos y nuevos listados. Bueno, realmente ¿Vos esperemos que decís ya que van a terminar. incorporar un tercer corte de análisis en el informe? Y realmente, bueno, ya estamos próximos a finalizar y bueno, los números van a ser demoledores y sobre todo pensando, ¿no?, en el bolsillo de las familias, donde no hay recuperación, donde ya veníamos con fuertes endeudamientos y sobre todo este comercio minorista que está perdiendo ventas cercanas a un 6,5% lo proyectado, y quizás los números aún sean más dolorosos. Bueno, esperemos que no, y si no, te volveremos a molestar a fin de mes. Ya estamos prácticamente queremos que termine julio de una buena vez, por favor. Realmente sí, nos anexamos a ese pedido, que ya finalice y que agosto, bueno, el gobierno pueda implementar medidas, ¿no?, que todos estamos pidiendo medidas y un mayor contexto de certidumbre y de confianza, cosa de poder trabajar con mayor tranquilidad. Muchas gracias, Vanessa Ruiz, como siempre. Gracias. Hasta Muy luego. buenas jornadas. Gerente del Centro de Almaceneros de Córdoba, con esta segunda parte del informe y con datos nuevos, porque se van incorporando todos los días, ¿no? Con el cambio, con la inestabilidad en los mercados, con los precios que no paran, con los mercados agitados que impactan directamente en los diferentes rubros y por supuesto en el alimenticio. Con lo que no entraba en ese informe del Centro de Almaceneros es el aumento de los huevos, la posibilidad del aumento nuevamente del pan, más lo que se venía anunciando, el aumento del aceite y de la harina y de las mermeladas, entre otros elementos, el aumento del pollo, el consumo bajo histórico de carnes, ¿no?, y el aumento de verduras y frutas, que a principio de año tuvieron un gran impacto y que ahora se han estabilizado. Veremos ahora en un ratito, cuando vayamos a la verdulería, cuánto sale el kilo de papa, que es lo que más se está consumiendo hoy entre los argentinos. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más.